Nunca olvidaré aquel instante. Como si el tiempo se hubiera detenido en la sala de descanso de la oficina. Estaba junto a la máquina de café, vertiendo un chorrito de leche de avena en mi taza matutina, cuando Alejandro entró. Era el nuevo director general, o hijo del fundador de la compañía, con un aire de arrogancia que parecía heredado junto con el título. No me saludó, o ni siquiera esbozó una sonrisa. Sus ojos me recorrieron como si fuera un mueble más, o parte del decorado. Luego, con una voz seca que cortó el silencio, me dijo: Emilia, te quiero en mi despacho. Ahora, llevaba casi 11 años en Quintero, una empresa que había ayudado a construir desde cero. Había creado el departamento de atención al cliente. De la nada, cerrado más de 100 contratos y formado a la mayor parte del equipo que ahora ocupaba los escritorios al otro lado de la puerta de su despacho. Pero para Alejandro, eso no significaba nada. Su padre, el señor Harrison, había levantado la compañía con esfuerzo y lealtad, valores que parecían no haber llegado a su heredero. Lo seguí, intentando calmar el nudo que se formaba en mi pecho. No se sentó, ni siquiera me miró al hablar. «Estás despedida», me dijo, con un tono tan plano que parecía recitar un guión. «No necesitamos gente perezosa que arrastre esta empresa hacia abajo». Parpadeé, incrédula, pensando que era alguna broma cruel. «Perdón», fue lo único que logré articular. «¿Ya me oíste?», respondió, hojeando unos papeles con desdén, como si estuviera eligiendo qué camisa ponerse. «Recoge tus cosas y vete inmediatamente». El corazón me latía en los oídos, pero en lugar de gritar o suplicar, hice algo que no esperaba. Sonreí. «Entendido, Alejandro. Que tengas un buen día». Salí de su despacho con la cabeza alta, aunque por dentro temblaba. Mis colegas me miraban mientras pasaba, algunos se levantaban, listos para preguntar, pero un leve gesto de mi cabeza los detuvo. No quería complicarlo. Recogí mis cosas en silencio, y mientras conducía a casa, los recuerdos me abrumaron. 11 años, había dado más a esa empresa que a mi propia familia, noches interminables, fines de semana sacrificados, llamadas que contesté mientras lidiaba con un divorcio. Lo había dado todo, y ahora me descartaban como si no valiera nada. Pero aún no estaba enfadada. No del todo. Estaba intrigada, algo en la forma en que Alejandro lo dijo, con esa seguridad arrogante. No me dejaba en paz. El momento también era extraño. Estábamos a punto de cerrar uno de los mayores contratos de la empresa, una negociación en la que había trabajado durante 6 meses. Conocía a los clientes al dedillo. Había organizado la reunión final para ese viernes. ¿Acaso Alejandro había leído el contrato? Sabía lo que estaba en juego. Esa noche apenas dormí. La pregunta me atormentaba. ¿Por qué? Entonces, mi teléfono sonó. Era el señor Harrison. Su voz tenía un filo de urgencia. ¿Qué demonios pasó? Emilia, me dicen que recogiste tus cosas y te fuiste. Dudé antes de responder. ¿Su hijo? Me despidió, dijo que era perezosa y que no me necesitaba. Silencio. Luego, un suspiro cortante. ¿Cuándo fue esto? ¿Ayer? Respondí. Otra pausa, más larga. Emilia, leyó Alejandro tu contrato. Fruncí el ceño. ¿A qué se refiere? La reunión con Apex Solutions es hoy, ¿verdad? Sí. Estaba programada para las 11. Oí un golpe al otro lado de la línea, como si hubiera arrojado algo contra el escritorio. Emilia, en tu contrato hay una cláusula. La incluí tras el desastre de la adquisición de BL Horizons. No eres solo la gerente de atención al cliente. Eres la única negociadora autorizada para la cuenta de Apex Solutions. Me quedé helada. Alejandro no podía cerrar el trato sin mí. No solo era ilegal, sino prácticamente imposible. El contrato se desmoronaría sin mi presencia. Una chispa de comprensión se encendió en mi interior. No había leído el contrato. Alejandro no tenía idea de lo que había hecho. Y entonces, algo cambió dentro de mí. La traición aún dolía, pero ahora sentía algo más. Control. Él había apretado el gatillo demasiado rápido y ahora el arma apuntaba hacia él. El señor Harrison colgó sin decir más. Sentí su furia a través del silencio. Me quedé inmóvil en mi apartamento, mirando al vacío, con el café enfriándose en la mesa. Alejandro me había despedido sin siquiera revisar el contrato. Me recosté en el sofá y solté una risa amarga. Después de 11 años, así terminaba todo,
con un niño jugando a ser director general, tomando decisiones como si estuviera en un videojuego. Pero las empresas reales no se recuperan de decisiones malas, y él estaba a punto de descubrirlo. No, tuve que esperar mucho. A las 10:13 de la mañana, mi teléfono vibró. Era Alejandro. Dejé que saltara el buzón de voz. Un minuto después, otra llamada, esta vez de recepción, luego del departamento legal, luego de contabilidad. Mi teléfono no paraba de iluminarse como un árbol de Navidad. No contesté ninguna. Finalmente, escuché el mensaje de voz. Emilia, soy Alejandro. Ayer hubo un error. Creo que me precipité. Necesitamos que vuelvas hoy. Es urgente. Por favor, llámame. La palabra urgente resonaba en mi cabeza. Ni una disculpa, solo pánico disfrazado de cortesía. A las 10:32, recibí otra llamada. Era Sara, una antigua colega que se había trasladado a marketing. Emilia, ¿qué está pasando? Su voz era un susurro agitado. Intenta sorprenderme, respondí. A Alejandro lo acaban de reprender delante de todos. El señor Harrison entró a la sala de juntas, arrojó el contrato sobre la mesa y le preguntó: ¿leíste esto antes de despedir a Emilia? Alejandro intentó justificarse, hablando de reestructuración y roles, pero el señor Harrison no se lo tragó. Abrió el contrato y señaló la cláusula que dice que eres la única negociadora para Apex Solutions. Hizo una pausa. Alejandro se puso blanco como un fantasma. Se dio cuenta de que por su culpa, el trato está a punto de colapsar. Exhalé lentamente. ¿Y qué dijo el señor Harrison? Dijo que si el trato se cae, la posición de Alejandro será revisada. Sonreí para mis adentros. La primera, grieta en la armadura de Alejandro. No sé qué planeas, añadió Sara, pero ahora tienes la ventaja. Terminé la llamada y miré por la ventana. El horizonte de San Diego estaba tranquilo, ajeno al caos humano. A las 11:15, llegó un mensaje del señor Harrison. Emilia, lamento profundamente lo sucedido. Cometí un error al no supervisar la situación. Por favor, ven, no solo por el trato, sino para que hablemos en privado. Era tentador, pero no se trataba solo de un error. El problema de Alejandro no era solo el contrato. Era una cuestión de respeto, de confianza, de los años que había dado y que no podían repararse con una llamada desesperada. Tomé mi teléfono y respondí con un mensaje: consideraré volver para cerrar el trato con Apex Solutions, pero, bajo ciertas condiciones, quiero hablar directamente con el señor Harrison primero. Pulsé enviar, me cambié la pijama y me preparé. Cuando llegué a la oficina, justo después del mediodía, no entré por la puerta de empleados. Crucé el vestíbulo principal como invitada, un movimiento calculado que sabía que atraería miradas. Todos sabían que me habían despedido el día anterior. Mi regreso era ahora más que un simple retorno. Era una declaración. La atmósfera en la oficina había cambiado. Los murmullos se apagaban a mi paso y el aire vibraba con una tensión silenciosa. El señor Harrison me recibió en su despacho, cerró la puerta y se apoyó contra ella con un suspiro pesado. Cometí un error, Emilia. Di demasiado poder a mi hijo demasiado pronto. Quería que demostrara su valía, pero no esperaba que quemara puentes antes de aprender a construirlos. Guardé silencio, dejándolo continuar. Lo que te hizo fue poco profesional, irrespetuoso y puso en riesgo un trato en el que llevamos trabajando 6 meses. Asentí lentamente. Así es, él continuó. Revisé tu contrato esta mañana. Cada palabra. Tienes autonomía total sobre la cuenta de Apex Solutions. Legalmente, el cliente no reconoce a nadie más como negociador. Esa cláusula se incluyó tras el fiasco de BL Horizons. Lo recuerdo bien, le dije en voz baja. Fui yo quien lidió con las consecuencias. Me miró a los ojos. ¿No merecías lo que pasó ayer? Quiero que vuelvas con plena autoridad para cerrar el trato. Pide lo que necesites, lo haremos realidad. Su tono era sincero, pero no se trataba solo del trato. Era una cuestión de liderazgo, de responsabilidad, de dignidad. Volveré, dije, pero quiero que todo quede por escrito, un contrato revisado, autonomía clara sobre Apex Solutions y ninguna interferencia de Alejandro. Él asintió de inmediato. De acuerdo. Hice una pausa y añadí, con voz firme: y una cosa más, esto no puede volver a pasar, ni conmigo ni con nadie. Hubo un silencio largo. Luego,
asintió lentamente. Tienes mi palabra. Al salir de su despacho, vi a Alejandro al final del pasillo, con los brazos cruzados, fingiendo estar absorto en una conversación con un subordinado, pero sus ojos estaban fijos en mí. No vacilé, no aparté la mirada, pasé junto a él, y por un instante, vi el momento exacto en que comprendió que su control se desvanecía. A la 1 de la tarde, la sala de juntas estaba lista. El equipo de Apex Solutions acababa de llegar. Repasé los documentos, confirmando cada detalle acordado. El director general de Apex, el señor Al-Khatib, era un hombre directo, con un instinto agudo, valoraba la confianza por encima de todo, y el menor indicio de desorden interno lo habría hecho salir por la puerta. Coloqué una traducción impresa de los términos finales en árabe sobre la mesa. Noté que Alejandro merodeaba por la sala, inquieto, como un animal enjaulado. El señor Harrison lo interceptó, y sus voces bajas pronto se convirtieron en una discusión acalorada. La mano del señor Harrison se alzó, silenciándolo. Alejandro, con el rostro enrojecido, me lanzó una mirada de furia y humillación. Antes de marcharse, fue la última vez que lo vi ese día. A la 1:30 en punto, entró el señor Al-Khatib con sus asistentes. Los saludé en árabe, y sus ojos brillaron. ¿Los recordaste?, dijo con una sonrisa rara en él. El respeto vale mucho. La reunión fue impecable. 2 horas después, estrechamos manos y firmamos el contrato. Cuando se fueron, el señor Harrison se acercó. ¿Nos salvaste, Emilia? Te debo más que una disculpa. Lo miré fijamente. No se trata de deudas. Se trata de saber la diferencia entre poder y responsabilidad. No discutió. Esa noche, mientras caminaba hacia mi coche, la tensión de las últimas 48 horas comenzó a disiparse. No había vuelto como empleada, sino como alguien que había comprendido su valor y exigido que se reconociera, pero también sabía que las tormentas como Alejandro no desaparecen, retroceden y contraatacan. A la semana siguiente, el trato con Apex Solutions apareció en los titulares de una revista de negocios, un avance en negociaciones transfronterizas. La empresa cierra una alianza histórica con un distribuidor de Oriente Medio gracias a una estrategia astuta y multilingüe. Todos en la oficina sabían quién había cerrado ese trato. Mi bandeja de entrada se llenó de felicitaciones discretas, mensajes de colegas que habían guardado silencio durante la tormenta. Algunos eran de juniors a los que había mentorizado años atrás, otros de gerentes que alguna vez me ignoraron en reuniones pero ahora elogiaban mi liderazgo bajo presión. Apreciaba sus palabras, pero no era ingenua. Sabía lo rápido que las personas cambian cuando el viento sopla en otra dirección. Sin embargo, algo no encajaba. Empezaron a suceder cosas pequeñas. Los reembolsos por mi viaje a la reunión con Apex se retrasaron. Documentos que envié para aprobación regresaban sin firmar, sin explicación. Luego, un correo electrónico que no envié, supuestamente de mi cuenta, fue señalado por el departamento de TI. Contenía información falsa sobre un cliente y se había reenviado a socios extranjeros. Por suerte, el socio era alguien con quien tenía buena relación y me contactó para aclararlo, pero el daño ya estaba sembrado. Informé a nuestro equipo de sistemas internos, no había señales de un hackeo externo. El correo se había enviado desde dentro de la oficina. Entonces lo supe. Era obra de Alejandro. Ya no intentaba despedirme. Eso había fallado. Ahora quería hacerme parecer incompetente, erosionando mi credibilidad lentamente, hasta que me fuera por frustración o alguien decidiera que era una carga. Era una táctica clásica de sabotaje corporativo, y no era la primera vez que la veía. En mi primer trabajo, a los 22 años, trabajé bajo un jefe que jugaba al mismo juego, no te confrontaba directamente, pero te cortaba los recursos, te aislaba de proyectos, envenenaba tu nombre hasta que la única salida era desaparecer, pero ya no era esa joven. No iba a desaparecer. Comencé a documentarlo todo, cada retraso, cada error, cada conversación. Había aprendido por las malas que un rastro de papel es más fuerte que las emociones en lugares como este. Incluso llevaba un cuaderno personal, anotando fechas, horas y detalles. Por si acaso, una noche, mientras pasaba por una sala de conferencias, escuché la voz de Alejandro, demasiado alta para una conversación privada. Es inestable, decía, desde que volvió, ha sido impredecible,
agresiva. No creo que pueda manejar clientes de alto perfil. Me detuve, con el corazón latiendo con fuerza. Solo digo que deberíamos considerar un plan de sucesión para la gestión de clientes. Está claro que está quemada. Otra voz, que no reconocí, respondió, pero el trato con Apex Solutions lo sacó adelante bajo presión. Alejandro soltó una risa despectiva. Tuvo suerte. No podemos dirigir una empresa con suerte. Me alejé en silencio, con la sangre helada, no de miedo, sino de la precisión de su estrategia. Estaba sembrando dudas, envenenando el ambiente. Esa noche me quedé hasta tarde en la oficina, sola en la sala de juntas de cristal, mirando las luces de San Diego. ¿Cuántas batallas más tendría que librar solo para seguir haciendo mi trabajo? Entonces, una voz rompió el silencio. Todavía aquí. Era el señor Harrison. ¿Podría decir lo mismo? Respondí. Entró, dejó una carpeta en la mesa. Tu contrato revisado. Todo lo que acordamos, lo abrí, revisé el texto. Todo estaba en orden. También inicié una auditoría interna, añadió. Demasiados documentos se han perdido últimamente. Lo miré fijamente. No estoy ciega. Emilia, sé que Alejandro no ha terminado. ¿Por qué no lo detiene? Pregunté. Hizo una pausa larga. Porque necesitaba ver hasta dónde llegaría. Su voz sonaba cansada, más de padre que de director general. ¿Estás protegiendo a la empresa? Dije. Él negó con la cabeza. Intento protegerlos a ambos, pero puede que para uno de ustedes ya sea demasiado tarde. Cerré la carpeta. No necesito protección. Necesito que decida qué legado quiere dejar. Me miró por un momento. Y luego se fue. Sabía que algo grande se avecinaba. Esa semana, la oficina se volvió más fría. No por el clima, sino por la tensión entre las personas. Las conversaciones se volvían susurros cuando pasaba. Algunos me sonreían, otros evitaban mi mirada. La auditoría interna había comenzado, y todos lo sabían. Yo también estaba nerviosa. No había pedido la auditoría, pero en el fondo me alegraba de que existiera. Necesitaba que la verdad saliera a la luz, no solo por mí, sino por todos los que caminaban de puntillas desde que Alejandro tomó el control. El jueves, me convocaron a la oficina temporal de la Comisión de Auditoría de una antigua sala de almacenamiento convertida en cuartel general. Las mesas estaban llenas de carpetas, las pantallas brillaban con datos y una pizarra estaba cubierta de líneas temporales y rastros digitales. James, el auditor principal, me recibió. Emilia, gracias por venir. Queremos hacerte algunas preguntas sobre irregularidades recientes. Asentí y me senté. Abrió un archivo en la pantalla. Primero, este correo que parece haber sido enviado desde tu cuenta. Confirmamos que se envió desde una estación de trabajo común cerca de la sala de descanso. Los datos de acceso se ingresaron manualmente. Alguien usó mi login. Dije. Él negó con la cabeza. No. Alguien copió tus credenciales. No fue un ataque externo. Mi pecho se apretó. Informé del incidente el mismo día que ocurrió. James sonrió tensamente. Y nos alegra que lo hicieras. Encontramos otros casos similares, correos alterados, hojas de cálculo modificadas, firmas eliminadas. Todo relacionado con estaciones compartidas, todo bajo tu nombre. La gravedad de la situación me golpeó. Es una operación coordinada. James dudó. Sí, y hemos reducido el foco a Alejandro. Me quedé inmóvil. Él continuó, cauteloso. No estamos acusando a nadie aún, pero hay un patrón claro de sabotaje dirigido a desacreditarte y posiblemente a otros. Apreté la mandíbula. ¿Y ahora qué? Se complica, dijo. El señor Harrison nos pidió que presentemos los hallazgos directamente a él. Ha dejado claro que quiere la verdad. Sin filtros. Asentí lentamente. Entonces estaré allí. James alzó una ceja. Tu presencia no es requerida. Estaré allí. Repetí. Si esto sale a la luz. Quiero mirar a todos a los ojos. No discutió. Esa noche apenas dormí. Pensé en otros que habían dejado la empresa en el último año, empleados talentosos de 30 y 40 años, que se fueron sin hacer ruido. Antes pensaba que era rotación normal. Ahora me preguntaba cuántos habían sido empujados por los juegos de Alejandro. A la mañana siguiente, llegué temprano a la sala de juntas ejecutiva. El señor Harrison ya estaba allí, mirando por la ventana como quien espera que caiga la última carta. James y dos auditores más entraron
seguidos por Alejandro, 10 minutos tarde, con aire arrogante, teléfono en mano, pero al verme, se detuvo en la puerta. Ella no está en la comisión de auditoría. El señor Harrison no se giró. Está aquí por mi invitación. Alejandro cambió el peso de un pie a otro, visiblemente incómodo. Esto debería ser confidencial. Deberías haberlo mantenido confidencial cuando usaste recursos de la empresa para falsificar correos, dije. Mi voz calma pero afilada. Alejandro soltó una risa nerviosa. Esto es ridículo. James intervino. Rastrearon varias entradas vinculadas a la cuenta de tu asistente, todas conectadas con irregularidades que afectan el trabajo de Emilia. Hay una cronología clara. El rostro de Alejandro cambió, su arrogancia se resquebrajaba. Están inventando cosas. Ella está molesta porque la despedí. Lo miré a los ojos. No me despediste, Alejandro. Intentaste sabotearme y casi haces colapsar el mayor trato de la empresa en 5 años. El señor Harrison se giró por fin. Te di una oportunidad, dijo en voz baja. Más de una, y no has hecho más que destruir a las personas que intentan construir algo aquí. La confianza de Alejandro vaciló. No es lo que piensas, es peor, interrumpió el señor Harrison. Un silencio pesado llenó la sala. El señor Harrison se puso de pie. El consejo revisará este informe. Mientras tanto, estás suspendido. A partir de ahora, Alejandro abrió la boca para protestar, pero no salió ninguna palabra. Me miró una última vez, no con furia, sino con incredulidad, como si finalmente entendiera que sus trucos ya no funcionarían. Salió en silencio. Me quedé. El señor Harrison exhaló, sus hombros cayendo. Lo decepcioné, dijo. Como líder y quizás como padre. No se puede liderar a quien se niega a crecer, respondí. Pero aún puede liderar la empresa. Todavía tiene una elección. Me miró y asintió. Por primera vez en días, sentí que la carga comenzaba a aligerarse. 2 semanas después, los ecos de esa mañana aún resonaban en la oficina. Alejandro no regresó. Su arrogante sonrisa, que alguna vez lució como una medalla, ahora era el tema de los rumores de pasillo. El consejo actuó rápido. Las pruebas eran abrumadoras, correos falsificados, accesos no autorizados, archivos eliminados, quejas falsas en recursos humanos, todo orquestado por Alejandro o a través de personas que manipuló. Su suspensión se convirtió en un despido. El comunicado oficial citó violaciones éticas y faltas internas, sin demandas, sin titulares, solo una salida silenciosa por la puerta trasera de la historia corporativa. Pensé que sentiría triunfo. En cambio, sentí calma, no victoria, sino resistencia. Había sobrevivido a la tormenta, pero entonces, el señor Harrison me llamó a su despacho. Frente a él había una carpeta. He pensado mucho en todo esto, comenzó, y en cómo quiero que sea esta empresa en el futuro. Mostraste más liderazgo en el último mes que la mayoría de los ejecutivos en toda su carrera. Mantuviste la compostura ante una humillación pública y manejaste ataques personales con profesionalismo. Ese es el tipo de persona que quiero, liderando esta compañía. Deslizó la carpeta hacia mí. Dentro había una oferta, directora de estrategia de clientes, un puesto de alto nivel, reportando directamente a él. Me quedé atónita. No pedí esto. Lo sé, dijo. Por eso lo mereces. Dudé. Luego asentí. Si acepto, quiero influir en cómo avanzamos. No quiero solo un título. Quiero reconstruir esta cultura, hacerlo bien. Sonrió. Eso es exactamente lo que esperaba. Esa noche, sentada en mi nuevo despacho temporal, miré la placa vacía en la puerta. Durante años, caminé por esos pasillos preguntándome si alguien veía mi trabajo, las noches largas, los clientes salvados, los incendios apagados, sin una palabra de reconocimiento. Pensé que el silencio era la forma de mantener la paz. Pero el silencio casi me cuesta todo. No se trataba solo del contrato o del puesto. Se trataba de recordar que la competencia no es arrogancia y el profesionalismo no es debilidad. Me habían subestimado, descartado, pero en el proceso aprendí mi valor. En las semanas siguientes, comencé a reconstruir el departamento. Restauré líneas de comunicación, traje de vuelta a personas que habían sido injustamente desplazadas, creé un sistema anónimo para que nadie temiera represalias por decir la verdad. Incluso encontré tiempo para los empleados más jóvenes,
algunos de los cuales, al saber por lo que había pasado, preguntaban cómo me mantuve fuerte. Les dije la verdad, no siempre eliges tus batallas, pero puedes decidir quién serás en medio de ellas. En cuanto a Alejandro, lo último que supe fue que estaba entrevistándose en pequeñas firmas fuera de California, en Nevada, pero su reputación lo alcanzó. Algunos decían que el señor Harrison había movido hilos para mantener su nombre fuera de los titulares, quizás un último acto de amor paternal. No pregunté, no lo necesitaba. Un día, mientras pasaba por la sala de juntas donde se había cerrado el trato con Apex Solutions, me detuve, recordé todo, el sabotaje, las llamadas, o el pánico, el triunfo final. Ese trato cambió mi carrera. Pero el verdadero punto de inflexión fue cuando sonreí a Alejandro y salí de su despacho, negándome a suplicar, no porque me rindiera, sino porque sabía mi valor, y nunca más dejaría que nadie, ni el hijo del jefe ni nadie más, me lo arrebatara.